¿Qué tal? Buenas tardes, bendiciones hermanos. Pues vamos a estudiar el día de hoy aquí con mi esposa que me echó muchísimo la mano. Fue parte aquí importante del trabajo. Y pues yo creo que este salmo vino a ser en un tiempo especial, una pausa, para hacer una pausa de todo lo que venimos viviendo y poder reconocer lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Entonces yo les invito a que hagamos una oración para iniciar y pues que el Señor sea glorificado a través de lo que se va a compartir. Amado Señor, te damos muchas gracias por permitirnos en esta tarde poder estar juntos en armonía, poder, Padre, estudiar tu palabra y queremos rogarte, Señor, que tú hables a nuestro corazón. Quizás se hable en lo general, pero tú habla en lo particular a cada uno, Señor, de una manera especial y que podamos llevarnos en nuestra mente, en nuestro corazón, eh, algo que haga y motive nuestras vidas para hacer lo mejor para ti. Te damos gracias por todo y te glorificamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador, Yeshua. Amén. Bueno, este salmo es el salmo número 9. Eh, yo lo titulé Cada quien en su lugar. Es un salmo que de alguna forma viene ahora sí que valga la redundancia, viene del Salmo 8, que en el Salmo 8 hay una actitud del ser humano donde hay eh, cierta, cierto orgullo y no acepta, no termina por aprender o entender lo que el Señor ha hecho a través de su creación y la forma en que el Señor ha manifestado su grandeza en la creación. Y en esta ocasión el Señor habla nuevamente y bueno, se me hizo muy interesante leer el Salmo 138, versículo 8, donde dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Señor, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Y que para que llegase el salmista a poder expresar estas palabras, tuvo que haber una experiencia personal, íntima con el Señor para poder definir que Él es el que puede cumplir el propósito en su vida, el que tiene misericordia y no solamente por un día, sino para siempre, y que no desamparará la obra de sus manos. Yo, de alguna manera, el estar aquí el día de hoy es un milagro porque eh, quizás nunca he tenido una oportunidad de platicárselos, pero de niño sufrí muchos accidentes, golpes fuertes en la cabeza, donde un día debajo de un molino de esas piedras que usaban para las gravas, un chamaquito como de unos 12 años, 13 años en ese entonces, levantó una piedra de este vuelo más o menos, y que porque le estaba echando en el molino, que porque se escuchaba muy padre, muy emocionante. Y yo estaba abajo viendo un partido de fútbol, y como cuando va a subir la piedra al molino y echarla, se le suelta la piedra, se cae la piedra, y cuando yo alcanzo a voltear, así rosa, y me roza la cabeza, y me hace una cortada donde me dieron como 6 7 puntadas. Y que si hubiera caído esa piedra en mi cabeza, seguro estoy que muero. Y posteriormente, en casa de mi abuelita, andábamos jugando fútbol como todo niño activo. Y había una cáscara de sandía, la pisé, caí de nuca y se me hizo en la parte de atrás como un globo donde se me quedó pelón el globo ahí, y solamente Dios sabe por qué no reventó ese globo, pero tuvieron que ponerle ahí que miel de colmena, que para desinflamar, y bueno, Dios me guardó. Y así, varios accidentes de ese tipo que yo hoy puedo decir que el Señor cumplirá su propósito en mí. Aún no tengo duda de que así va a ser, y que cada uno de los que estamos escuchando el mensaje el día de hoy, que entendamos y que podamos llegar a la comprensión de que el Señor es suficientemente capaz para cumplir su propósito.
y si Él lo dijo, Él lo cumplirá. Dice que la Escritura que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, yo confío plenamente que el Señor cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Y bueno, este salmo se nos está presentando como acción de gracias por la justicia de Dios. Y, y se presenta como al músico principal sobre Mut Laben. Se me quitó aquí, ahora sí ya. Al músico principal como Mut Laben, Salmo de David. Cuando se refiere al músico principal, se habla al director del coro, que se traduce como al que venciere o al vencedor. ¿Y quién es el vencedor? Pues el Señor Yeshua, nuestro Mesías, es el vencedor. Y la palabra mutlaben, al parecer hay varios significados. Yo estaba indagando un poquito y algunos autores pretenden explicarla como referida al contenido del Salmo, pero otros consideran que mutlaben hace mención a las palabras de una canción conocida. Indica la melodía popular con que se cantaba el salmo citado acerca de la muerte de un hijo. Y hay varias traducciones para mutlaben en varias versiones de la Biblia. En la versión Kadosh, por ejemplo, la presenta como a los secretos del hijo. La versión Dios habla hoy 2002 la pone como para flautas y arpas. Y la nueva versión internacional, la de 1999, la refiere como sígase la tonada de la muerte del hijo. Entonces, podríamos decir que si el salmo está dedicado, que este salmo está dedicado al vencedor, a Yeshua, y aunque hay diferentes versiones del término mutlaben, podemos decir que se habla de un tipo de música quizás un tanto solemne por la tristeza de la pérdida de un hijo, que puede ser algo muy complicado. Por un lado el dolor, pero por otro lado cantar con certeza de saber que el Señor sabe por qué actuar así y cómo actuar por el bien de sus hijos. Eh, es algo complicado de repente pensar en que estemos viviendo una situación complicada, de dificultad, de enfermedad. Puede ser un tiempo de tristeza quizás, pero por un lado la alegría no está, pero sí está el gozo de saber que el Señor sabe lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Cuando el Señor estaba entre nosotros, decía, como hombre, decía, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, eh, eso pudiéramos definirlo por mutlaben en este salmo. Entonces, el Salmo 9, en el versículo, bueno, los 20 versículos están referidos y divididos, perdón, en 10 letras del alfabeto hebreo. Se me hizo interesante que en algunas versiones lo han separado así, por lo que es interesante estudiarlo desde esta perspectiva. Entonces, ahora sí, pues entramos de lleno. El Salmo 9, versículo 1 y 2, está referido con la letra Aleph, que es esta letra, y dice el Salmo 1 y 2. La letra Aleph está relacionada con la palabra enseñanza o declaración, y por ejemplo podemos ver ahí en Job 33:31 dice, escucha Job y óyeme, calla y yo hablaré. Si tienes razones, respóndeme. Habla porque yo te quiero justificar. Y si no, óyeme tú a mí, calla y te enseñaré sabiduría. Entonces, si vemos el versículo 31, en el versículo 33, ahí en el Strong aparece lo que es la palabra, el H502, que se refiere a la palabra alaf, que es el Aleph, y es una raíz primaria asociada con aprender, enseñar, declarar. Entonces, ya viendo esto, dice el Salmo 1, versículo 1 y 2, dice ciertamente, bueno, esta es una declaración por parte del salmista, pero es una declaración basada en una enseñanza donde se aprende a valorar la grandeza y el poder de Dios. Cuando dice, te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas,
me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Es una declaración de una intimidad del salmista con el Señor, de saber quién es Él y lo que ha hecho Él. Aparecen ahí 5 palabras en modo coartativo. Este nombre de coartativo es como imperativo, se usa para expresar un deseo o mandamiento y ocurre solo en primera persona. Nunca se habla así de que alabaremos, cantaremos, contaremos, sino dice te alabaré, contaré, me alegraré, me regocijaré y cantaré. Y eso es interesante porque entonces está hablando de un encuentro personal con el Señor, sabiendo lo que Él hace y cómo lo ha hecho y cómo lo seguirá haciendo. Entonces, pasamos al versículo 3 y 4, la letra Bet. Dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia. La letra Bet está relacionada con la palabra comprender, que en hebreo es la palabra binah. Y esto podemos encontrarlo, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 4, versículos 5 y 6, donde dicen, miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora va a tomar posesión. Obedézcanlos y pónganlos en práctica, y así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos preceptos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente, esta es una gran nación. Y entonces, si nos vamos a la parte el versículo 6, la palabra inteligencia que aparece ahí, aparece en el Strong como la palabra H998, que significa comprender, entender, entendido, inteligencia, prudencia, prudente, sabiduría. Y en cuanto al versículo 3 y 4, cuando dice, mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono juzgando con justicia, es que a final de cuentas nosotros podemos comprender lo que puede pasar si nosotros no nos mantenemos sobre la justicia, sobre la palabra, sobre la escritura que el Señor nos ha marcado. ¿Por qué? Porque los enemigos, dice que volvieron atrás, cayeron, y no solamente cayeron, dice que perecieron delante de Él. Y qué bueno es poder comprender de repente lo que puede suceder si no estamos nosotros en el caminar con el Señor, en el entender su palabra, en el vivir en su palabra. Definitivamente a veces se nos puede olvidar, podemos ser arrogantes, egocéntricos y pensar que somos capaces de hacer las cosas. Normalmente los niños tienen esa tendencia a que uno les dice, mira, ven, te voy a enseñar. No, 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 yo lo hago, yo lo hago. Mira, te voy a enseñar, no sabes. No, 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 yo lo hago. Y terminan por fallar y aparece el te lo dije, ¿no? Aparece el te lo dije. Pero aquí es que nosotros podamos entender, que podamos comprender que esos enemigos del Señor se volvieron atrás y cayeron y perecieron porque, porque ellos, por ejemplo, no fueron mantenidos en el derecho ni en la causa, no dejaron que el Señor sea sentado en el trono juzgando con justicia. Y yo creo que nosotros necesitamos dejar que el Señor, como lo que significa Israel, que Él gobierne nuestras vidas en cada área de nuestra existencia, de nuestra vida. Salmo, versículos 5 y 6 del capítulo 9, está relacionado con la letra Gimel. Dice la escritura, reprendiste a los paganos, destruiste a los malvados, para siempre borraste su memoria. Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo y arrancaste de raíz sus ciudades y hasta su recuerdo se ha desvanecido. Yo cuando estaba viendo este pasaje y vi que estaba relacionado con la letra Gimel, no entendía qué tenía que ver Gimel con estos dos versículos. De alguna forma no le hallaba de primera instancia lo que estaba hablando. Gimel está relacionado con la palabra gamal,
que significa camello. El camello tiene una gran capacidad de almacenar litros y litros de agua en su cuerpo, por lo que la riqueza del camello es el preciado líquido para sobrevivir. Y de aquí también el significado de rico y de pie, por las largas distancias que pueden recorrer el camello que viene cargando con su riqueza. El camello era un animal que se usaba para la carga y para el transporte de personas, y quien lo poseyera era señal de que era un hombre adinerado, de gran posición social y económica, por lo cual está relacionado con amable o con hacer el bien. Ahora, cuando vemos el pasaje de Salmos, versículo 5 y versículo 6, que ahorita estábamos leyendo, dice: reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos y eternamente y para siempre. Y yo de momento pensé, bueno, qué fácil sería para nosotros a lo mejor pensar en alegrarnos porque a los malos les fue mal. Qué fácil podría ser pensar en que el vecino, en que el pariente, que a lo mejor no tenemos mucho contacto con él, le vaya mal. Pero la realidad es que nosotros tendríamos que pensar en el sentido como el camello es gimel, lo que es gimel, gamal, significa hacer el bien, pues es como buscar nosotros ser de beneficio para esas personas, orando por ellas, pidiendo misericordia por ellas e incluso compartirles de la riqueza que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, en el Salmo 131, versículo 1 al 3 dice: el Señor no se ha envanecido, Señor, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y he callado mi alma, como un niño destetado de su madre, como un niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en el Señor desde ahora y para siempre. A lo mejor nosotros pudiéramos tomar la posición de que si estamos nosotros llenos de, pues de la palabra, pensando que estamos llenos de la palabra, nos sintamos más que el pariente, el vecino, el amigo, o que los demás. Pero cuando el salmista dice que está destetado, como un niño destetado, o sea que está lleno, satisfecho, pero eso no le provoca a él el hecho de envanecerse en su corazón, ni que sus ojos se llenen de altanería o de ver por encima del hombro, decimos aquí en México. Salmo 131:2 dice: en verdad que me he comportado y he acallado mi alma como un niño destetado de su madre. Como un niño destetado está mi alma. Y en el Strong, lo que es de la palabra destetado, en el H1580, es la palabra gamal, que dice que significa amontonar, dar, destetar, hacer bien, madurar, pagar, pago, pasar, premiar, ser propicio. Y ahí me llama la atención la palabra ser propicio, porque a final de cuentas nosotros necesitamos ser propicios para otros que no han conocido de la palabra y que sabemos cuál podría ser su fin. Por eso es del Salmo 119:21 dice: qué lástima me dan los que no cumplen tus mandamientos. Tú reprendes a esos orgullosos. Y es tremendo porque ahora, por ejemplo, que se acerca la fiesta de Yom Kippur, una de las cosas que tenemos que hacer es que nosotros podamos pedir misericordia por otros. Y no solamente de palabras, sino con un corazón verdadero, porque a final de cuentas al Señor lo que le agrada es que seamos de un solo doblez, no de doblez de corazón. A un pueblo se le dijo que se raería su nombre, siguiendo con esta parte de la escritura, dice: reprendiste a los paganos, destruiste a los malvados, para siempre borraste su memoria. Desgracia sin fin cayó sobre el enemigo, arrancaste de raíz sus ciudades y hasta su recuerdo se desvaneció. Y este pueblo que el Señor ordenó que fuera borrado su nombre fue el pueblo de Amalek. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 17, versículos 14 al 16. Dice que el pueblo fue borrado, dice que el Señor le dijo a Moisés
escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono del Señor, el Señor tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Si el carácter sangriento de este estatuto parece contrario al carácter manso y misericordioso de Dios, las razones tienen que ser buscadas en la venganza honda e implacable que ellos meditaban contra Israel. En el Salmo 83:4 dice, han dicho, venid y destruyámoslos para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Si lo aplicamos a nuestros días, prácticamente el espíritu de Amalek sería como aquellas personas que a todo le haya mal, a todo le parece contrario. Estas personas yo no me imagino que, que el Señor les diga, voy a obrar de esta forma y ellos digan, no, Señor, así no, yo creo que te estás equivocando. eh, o que el Señor esté preparando una mansión, como dice la Escritura, que Él ha preparado un lugar para nosotros y que le digamos, Señor, no, yo no la quiero así, yo no la quiero así. A final de cuentas sabemos que quien tiene un espíritu de Amalek está lleno de contiendas, de división, de pleitos, de iras, de envidias y pues son personas que no van a poder estar una eternidad con el Eterno, definitivamente. Salmo versículo 7 y 8 del capítulo 9, la letra Hey, dice la escritura, pero el Señor reina por siempre. Para emitir juicio ha establecido su trono. Juzgará al mundo con justicia y gobernará a los pueblos con equidad. La letra Hey es la quinta letra del alefato hebreo y es parte del nombre divino del tetragramatón. Está relacionada a la palabra decisión. Su significado es ventana abierta, revelación, iluminación, vida o soplo de vida, suspiro y gracia, embellecimiento. Hey es como un aliento de vida que su sonido no sale desde la boca, sino desde la garganta. Hey, como ventana abierta porque puede entrar la luz, la revelación o el viento. Y la realidad es que cuando el Señor pone su espíritu, ese aliento en nosotros, nosotros podemos visualizar eh, la vida de otra forma. Dice la escritura en Ezequiel que el Señor puso su espíritu en aquellos huesos y dice que se pusieron de pie, permanecieron de pie. Y yo creo que es lo que nos mantiene de pie, su aliento, su espíritu. La figura con los brazos de en alto es también representativa de adoración, porque en el caso de la letra Hey, si la podemos ver ahí en el paleohebreo, es como un muñequito con las manos levantadas. Entonces, por lo que la palabra en hebreo es un halel, es de donde proviene la palabra aleluya, que significa alabemos al Señor. Y aquí vamos a entrar a la parte de esa de Ezequiel 37, versículo 4 y 6, donde dice que me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor, el Eterno, a estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y os pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy el Señor. Y ahí yo les subrayé la palabra espíritu y la frase de y sabréis que yo soy el Señor. Porque al final de cuentas, cuando el Señor pone en nosotros su palabra y pone en nosotros su espíritu, entonces nosotros podemos saber quién es Él. Mientras tanto, es muy complicado pensar quién es Él. La palabra en Strong H7307 viene del Ruach, que es aire, aliento, ánimo, enojo, espíritu, hálito, ímpetu, ira, respiración, soplar, soplo, tempestuoso, vacío en vano, viento.
Entonces vemos el versículo 7, pero el Señor reina por siempre. Y esa declaración que el salmista hace simplemente no es algo que se le ocurrió a él, sino es algo que fue revelado a través de esa intimidad que ha tenido con él y poder conocerlo y saber que él es el que reina por siempre. Dice, para emitir juicio ha establecido su trono, juzgará al mundo con justicia y gobernará a los pueblos con equidad. Y qué precioso es que nosotros podamos confesar que el Señor es el que reina, que gobierna sobre cada circunstancia. Versículos 9 y 10, la letra es Bab, y dice, el Señor es refugio de los oprimidos, es su baluarte en momentos de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. La letra Bab es la sexta letra del alefato hebreo, que significa anzuelo o gancho. Y este significado está relacionado con la palabra reconciliación, es decir, es una conexión. En Efesios 2, 14 al 16 dice, porque Él es nuestra paz, hablando de Yeshua, que de ambos pueblos, de los judíos y de los del pueblo de Israel, de esas 12 tribus, dice que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y antes de entrar a esta parte de Sayín, a mí se me hizo muy interesante que si vamos al versículo 9 y 10 dice, el Señor es refugio de los oprimidos y es su baluarte en momento de angustia. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, Señor, jamás abandonas a los que te buscan. Y si vemos aquí cómo podría ser la conexión, prácticamente es que nosotros cuando declaramos que el Señor es nuestro refugio y lo vivimos así en medio de la tribulación, en medio de la escasez, en medio de la enfermedad, cuando confiamos en su nombre, entonces el Señor empieza a abrir los ojos de los que están a nuestros lados y podemos ser nosotros motivo de que ellos volteen a ver al Señor y vuelvan a sus mandamientos, vuelvan a su palabra, vuelvan al oír su voz. Salmo 9, versículo 11 y 12, Sayin. Canten salmos al Señor, el Rey de Sión, proclamen sus proezas entre las naciones. El vengador de los inocentes se acuerda de ellos y no pasa por alto el clamor de los afligidos. Y la letra Sayin es la séptima letra, su valor numérico es 7, es la introducción del Señor a nuestras vidas, es la intervención divina, prácticamente es como el Shabbat, 6 días de trabajo, de estrés, de tribulación, de dificultad, y llega el 7 y entonces es descanso. Shabbat, parar, descansar. Y a propósito de este mandamiento de guardar el día de reposo, el Señor es del único que dice recuerda. Y la letra Sayin significa o está muy ligada a la palabra recuerda. Entonces que nosotros podamos recordar que no somos nosotros el creador, que Él es el único dador de la vida, que Él es el único que provee, Él es el único que sostiene, no somos nosotros. Dice, canten salmos al Señor. La alabanza solamente es para Él, el Rey de Sión. Proclamen sus proezas entre las naciones. Él es el vengador de los inocentes, se acuerda de ellos, no pasa por alto el clamor de los afligidos. Todas esas dificultades que has tenido, todas esas dificultades que hemos tenido, de las cuales oramos y pareciera que no hay respuesta, la realidad es que el Señor se acuerda de cada una de ellas y el Señor traerá respuesta en su tiempo, en su momento. Él tiene control absolutamente de todo. La letra Het en el Salmo 9, versículo 13 y 14. Ten compasión de mí, Señor, mira cómo me afligen los que me odian. Sácame de las aguas, de las puertas de la muerte. Sácame de las puertas de la muerte, para que en las puertas de Jerusalén proclamen tus alabanzas
y me regocije en tu salvación. La letra Het es la octava letra del alefato relacionada con gracia y con la misericordia, con un valor numérico de 8 que nos deja ver que no tiene principio ni tiene final, es completamente infinita, su gracia, su misericordia, su favor, que se renueva cada día. Así es la gracia del Señor. Y entonces el Señor dice, esta letra significa defensa, muro, pared, cerco, protección, separación, división, conexión, unión, la toral, el retornar. Y cuando vemos los versículos que ahorita estábamos comentando, podemos, por ejemplo, ver en Crónicas 17, cuando dice en el versículo 11, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia. Ahí está la palabra Gesed, que es misericordia, como la quité de aquel que fue antes de mí. Aún dice la escritura que el Señor hizo un pacto de sal con David, donde él cumplió hasta el último momento. Por ese pacto cumplió el Señor con David y lo mantuvo dentro del reino a su generación, bueno, a su descendencia. Y ahí vemos la H22617, que es Gesed, que es agradecido, agradecimiento, amor, benevolencia, benignidad, bien, bondad, clemencia, clemente, consolar, etcétera, etcétera, etcétera. Misericordia. Y podemos volver a leer el Salmo 138:8, el Señor cumplirá su propósito en mí, porque no solamente lo cumplirá, sino que su misericordia, dice, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, Señor. Versículos 15 y 16. Tet. Dice, han caído los paganos en la fosa que han cavado, sus pies quedaron atrapados en la red que ellos mismos escondieron. Al Señor se le conoce porque imparte justicia, el malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Y Jaión Selah. Y la letra Tet es la letra número 9 en el alefato hebreo y está relacionada con la palabra bueno, y su significado es contener. Y si definitivamente hoy estamos de pie es porque el Señor nos ha mantenido de pie, nos ha contenido. En el Salmo 119, 65 al 72 dice, tú, Señor, tratas bien a tu siervo conforme a tu palabra. Impárteme conocimiento y buen juicio, pues yo creo en tus mandamientos. Antes de sufrir anduve descarriado, pero ahora obedezco tu palabra. Tú eres bueno y haces el bien. Enséñame tus decretos. Aunque los insolentes me difaman, yo cumplo tus preceptos con todo el corazón. El corazón de ellos es torpe e insensible, pero yo me regocijo en tu ley. Me hizo bien haber sido afligido, porque así llegué a conocer tus decretos. Para mí es más valiosa tu enseñanza que millares de monedas de oro y plata. Y podemos estar convencidos que el Señor nos ha guardado porque Él es bueno, porque su palabra es buena y porque definitivamente no hay nada que nos aparte de su amor. La palabra higayón en hebreo significa meditación, y algunos traducen que es como un tono suave, como un susurro, como estar cantando en cierto murmullo. Y yo creo que es muy interesante que en el Salmo 92:3 dice en el decacordio, en el salterio, en tono suave con el arpa. Y a veces en medio del bullicio, del ruido, del mundo, de la parte que nos rodea, podemos nosotros así con mucha tranquilidad, con mucha paz, bajar las alas y poder meditar en lo bueno y misericordioso que es el Señor. Ya casi para acabar, en Salmo 9, versículo 17, está la letra Yud. Y dice, bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que de Dios se olvidan. Y es la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Jesús habla de ella para afirmar que todo lo que la ley dice, aún lo menos importante, se habrá de tener su cumplimiento.
Mateo 5:18, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De ahí la J es la G2503, que en el Strong aparece como por una pequeña parte, dice que nombre de la octava letra del alfabeto griego, puesta por una pequeña parte de cualquier cosa. Y me llamó la atención porque el versículo 17 es el único versículo que dividieron en un solo, una de las letras es un solo versículo. Y me llamó la atención porque precisamente ese versículo dice, bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que de Dios se olvidan. Lo que me dejó a mí como claro es que al Señor no le interesaría agregarle más letras a esto, simplemente los que no han sido seguidores de su palabra, los que han rechazado su voluntad, pues simplemente Dios se va a olvidar de ellos y ni siquiera les va a dar más letras, ¿no? Entonces, pero aún lo más pequeño o lo más reducido va a tener cumplimiento, pero él se enfoca en darnos su palabra, su gracia, que es grande, infinita, mucho más espacio se habla de eso, eh, de lo que Dios va a hacer a través de su perfecto amor. Versículos del 18 al 20 son los últimos tres versículos del Salmo y están relacionados con la letra Kaf. Dice, pero no se olvidará para siempre al necesitado, ni para siempre se perderá la esperanza del pobre. Levántate, Señor, no dejes que el hombre prevalezca. Haz que las naciones comparezcan ante ti. Infúndeles terror, Señor, que los pueblos sepan que son simples mortales. Selah. La letra Kaf es la número 11 del alefato hebreo, representa la palma de la mano. Y esta letra se usa como inicio de cada verso en hebreo del Salmo 119, del versículo 81 al 88. Y podemos ver el Salmo 119. Aquí me tapa un poquito la pantalla, pero dice la escritura. Aquí está. Dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra. Diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo, pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame porque conforme a tu misericordia, y guardaré tus testimonios, los testimonios de tu boca. Y a final de cuentas el Señor con su mano preciosa nos guarda, nos protege, porque muchas veces hemos estado como el odre al humo, como dice el versículo 83. Hemos estado ya resecos, hemos estado al punto de querer rompernos y no servir más. Han sido quizás a lo mejor noches de llorar o de tristeza o de pensar que ya no hay más para nosotros, pero, pero ciertamente si no nos olvidamos de sus estatutos y confiamos en la voluntad del Señor, su mano nos protege y nos mantiene firmes. Y podemos concluir entonces que por comprender su grandeza, la grandeza del Señor nos hace alabarle, adorarle en verdad de corazón, no solamente de labios. Tener un espíritu como el de Amalek, sinceramente no terminará nada bien. Y recordar cada día de reposo que Él y solamente Él es el Señor, es el Creador. El Eterno es bueno y misericordioso, busquémosle mientras pueda ser hallado. Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros.
y quiero compartirles este canto y que pueda servir como oración para nosotros en este día. Señor, me presento delante de tu presencia. Humillado vengo a tus pies a rendirte lo que soy. Señor, me presento delante de tu presencia. Humillado vengo a tus pies a rendirte lo que soy. De lo más profundo de mi corazón reconozco que he fallado. Hoy abre mis labios y tu alabanza publicaré, oh Señor. Abre mi boca, quiero exaltarte, reconocer tu salvación. Toma mi mano, marca el camino para llegar a tu corazón. Abre mi boca, quiero exaltarte, reconocer tu salvación. Toma mi mano, marca el camino para llegar a tu corazón y adorarte, oh Dios. Pues servirte quiero yo. En ti está mi confiar, tú traerás mi bendición. Yo fui creado para darte la gloria, la honra y el honor. Mi dependencia y mi canción está en ti, oh Señor. Abre mi boca, quiero exaltarte, reconocer tu salvación. Toma mi mano, marca el camino para llegar a tu corazón. Abre mi boca, quiero exaltarte, reconocer tu salvación. Toma mi mano, marca el camino para llegar a tu corazón y adorarte, oh Dios. Abre mi boca, quiero exaltarte, reconocer tu salvación. Toma mi mano, marca el camino para llegar a tu corazón. Abre mi boca, quiero exaltarte, reconocer tu salvación. Toma mi mano, marca el camino para llegar a tu corazón y adorarte, oh Dios. Y adorarte, oh Dios. Y adorarte, oh Dios. Bueno, pues hasta ahí el estudio de este día. Que el Señor ponga en nosotros su palabra, que podamos entender quién es Él, que podamos comprender quién es Él y de esa manera podamos exaltarle y bendecirle como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Que el Señor les bendiga.